Como puedes observar en estas imágenes, las cámaras registran a un joven caminando acompañado de una menor, mientras una tercera persona se encuentra esperándolos en el lugar. Minutos después, esas mismas cámaras solo muestran a 2 personas saliendo. A plena luz del día, en un punto poco transitado, el encuentro no fue casual ni improvisado. Según los antecedentes del caso, la menor, de 14 años, había transmitido a su novio de 23 una acusación grave contra el joven, la cual no fue comprobada, pero que influyó directamente en lo que ocurrió después. Horas más tarde, el cuerpo sería encontrado en un río, mientras su familia aún lo buscaba sin respuestas. Con el avance de la investigación, se estableció que la misma menor asistió al velorio, lloró frente a todos y llegó incluso a abrazar a la madre. Un comportamiento que, al conocerse el contexto completo, dejó una de las impresiones más inquietantes del caso. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Tomás Acevedo. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El sábado 27 de julio de 2019, Tomás Acevedo, de 17 años, salió de su casa en San Vicente de Tagua Tagua con la tranquilidad de un día cualquiera. Durante la mañana asistió a una reunión con sus compañeros scouts, donde organizaban un próximo campamento nacional. Nada en su rutina hacía prever que ese sería el último día de su vida. Alrededor de las 12:30 del mediodía, Tomás se retiró del lugar. Poco después, comenzó a recibir insistentes mensajes por WhatsApp de una adolescente de 14 años, quien le pedía que se reunieran en el Puente Zamorano, un sitio apartado y poco transitado. Tras varios intentos, logró convencerlo. Finalmente, accedió a encontrarse con ella, llegando aproximadamente a las 2:51 de la tarde. Sin saberlo, Tomás caminaba hacia una trampa. En el lugar ya se encontraba un joven, quien había sido guiado previamente por la menor hasta ese punto, ya que no conocía la zona. Cuando Tomás llegó acompañado por la chica, la situación cambió rápidamente. El joven lo interceptó, comenzó a insultarlo y lo enfrentó de forma agresiva. Lo que inició como una discusión escaló en segundos. El joven, que ya tenía preparada un arma blanca, lo atacó de manera repentina. Tomás intentó defenderse, pero recibió una herida en la pierna que lo dejó prácticamente sin posibilidad de escapar. Aún así, trató de huir, pero fue perseguido y alcanzado. El ataque fue brutal. El chico lo agredió de forma reiterada hasta provocarle un total de 397 heridas en su cuerpo. La violencia del hecho no dejó margen de supervivencia. En ese lugar, aislado y sin ayuda, Tomás perdió la vida. Tras consumarse el ataque, lejos de actuar impulsivamente, los responsables comenzaron a ejecutar acciones que evidenciaban una preparación previa. La escena del crimen no fue abandonada de inmediato, sino intervenida cuidadosamente con el objetivo de eliminar cualquier rastro que pudiera incriminarlos. La menor llevaba consigo toallas húmedas, las cuales utilizó para limpiar la sangre y otros indicios visibles en el lugar. Esta acción no fue improvisada, sino parte de un plan que ambos habían considerado con anterioridad. Mientras tanto, el chico había tomado otras precauciones. Utilizó guantes de látex para evitar dejar huellas y llevaba una mochila con ropa de cambio. Luego del ataque, se deshizo de su vestimenta ensangrentada y se cambió antes de abandonar la zona. Además, tomó el teléfono celular de Tomás, eliminando así una posible fuente de rastreo o evidencia que pudiera conducir rápidamente hacia ellos. El lugar quedó en aparente calma, como si nada hubiera ocurrido minutos antes. Sin embargo, pese a sus intentos por borrar todo rastro,
no lograron controlar todos los elementos que más adelante resultarían clave para esclarecer lo sucedido. Mientras todo esto ocurría, en su hogar, la realidad era completamente distinta. Beatriz Olea, madre de Tomás, lo esperaba para almorzar juntos a las 2 de la tarde, tal como habían acordado. Sin embargo, el tiempo comenzó a pasar y su hijo no regresaba. La preocupación inicial pronto se transformó en angustia. Intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones, pero nunca obtuvo respuesta. Cada llamada sin contestar aumentaba la incertidumbre y el temor de que algo no estuviera bien. Alrededor de las 5 de la tarde, ya completamente desesperada, decidió acudir a las autoridades para reportar su desaparición. La denuncia activó de inmediato los protocolos de búsqueda, movilizando a la policía y a distintos equipos de emergencia. Paralelamente, familiares, amigos y miembros de la comunidad comenzaron a organizarse para colaborar en la búsqueda. Lo que en un inicio parecía una ausencia preocupante, rápidamente se convirtió en una situación crítica que movilizó a toda la localidad, sin que nadie imaginara aún la magnitud de lo que realmente había ocurrido. La búsqueda se extendió durante horas sin resultados concretos, mientras la incertidumbre crecía entre quienes esperaban noticias. No fue sino hasta la madrugada del 28 de julio de 2019, cuando se produjo el hallazgo que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Los bomberos lograron dar con el cuerpo de un adolescente en el río Tinguiririca. Poco después, las autoridades confirmaron lo que la familia temía. Se trataba de Tomás. La escena no solo marcó el fin de la búsqueda, sino el inicio de una investigación por un crimen de extrema violencia. El impacto fue inmediato. La noticia se propagó rápidamente por la comunidad, generando conmoción entre vecinos, compañeros, profesores y todos quienes conocían al joven. Nadie lograba comprender cómo un adolescente querido y conocido por su entorno había terminado de esa manera. En paralelo, el equipo policial, encabezado por el jefe de la Brigada de Homicidios, comenzó con los primeros peritajes en el lugar. Se iniciaba así una investigación que buscaría esclarecer no solo lo ocurrido, sino también a los responsables detrás de un ataque que, desde el primer momento, evidenciaba una violencia inusual. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades comenzaron a reconstruir las últimas horas de Tomás. Uno de los elementos clave fue la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del Puente Zamorano, lugar donde se presumía que ocurrieron los hechos. Las imágenes captadas resultaron determinantes. En ellas se logró ver a Tomás llegando al sitio acompañado por una chica. Posteriormente, en otro registro, se identificó la presencia de otro hombre en la zona. Sin embargo, lo más revelador fue lo que ocurrió después. Entre 20 y 25 minutos más tarde, solo 2 personas abandonaban el lugar. Este detalle encendió las alertas de los investigadores. Paralelamente, aunque el teléfono de Tomás no fue encontrado, se realizó un análisis de sus comunicaciones. A través de la triangulación de llamadas, se logró establecer que el último contacto que recibió provenía del entorno de la chica. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, es necesario detenerse y conocer quién era realmente Tomás y qué tipo de vida llevaba antes de aquel día. Tomás Ignacio Acevedo Olea nació en el año 2002 en San Vicente de Tagua, Chile, y era el único hijo de Beatriz Olea. Madre e hijo compartían un vínculo estrecho, construido sobre la confianza, el cariño y una convivencia marcada por la cercanía. Vivían juntos en un ambiente tranquilo, donde la relación entre ambos era descrita como armoniosa y llena de complicidad. Tomás era un joven activo, participaba en los Scouts, tenía inclinación por la música y destacaba como buen estudiante. Pero más allá de sus actividades, lo que más lo caracterizaba era su personalidad. Era alegre, espontáneo, y tenía la capacidad de hacer reír a quienes lo rodeaban. Disfrutaba realizar trucos de magia, tocar la guitarra y compartir con sus amigos. Su forma de ser lo convertía en alguien querido dentro de su entorno escolar y social. No era un joven conflictivo ni problemático, sino todo lo contrario. Su imagen era la de alguien cercano, confiable y con una vida aparentemente normal. Nada en su entorno inmediato hacía pensar que su historia terminaría de forma tan violenta. Sin embargo, en paralelo a esa vida cotidiana, comenzaban a gestarse relaciones y situaciones que más adelante resultarían determinantes.
En ese contexto, en junio de 2019, Tomás conoció a una menor, de quien nos reservaremos el nombre por las leyes de protección infantil, en el colegio donde ambos estudiaban. Además de coincidir en el ámbito escolar, también compartían actividades dentro del mismo grupo de scouts, lo que facilitó el contacto entre ellos. Fue ella quien en un inicio intentó acercarse a Tomás en varias ocasiones. Con el tiempo, lograron establecer una relación sentimental informal. Sin embargo, este vínculo no se desarrollaba en un contexto simple, ya que la joven mantenía paralelamente una relación con Ulises Labrín, un hombre que era 10 años mayor, con quien llevaba varios meses de relación, a pesar de la diferencia de edades. Ulises vivía junto a sus padres. Según quienes lo conocían, era una persona tranquila, de pocas palabras, deportista y sin antecedentes problemáticos. Su entorno familiar también era descrito como pacífico y reservado. Por su parte, la adolescente tenía un perfil completamente distinto. Vivía con su abuela. Era una joven introvertida, con dificultades para relacionarse socialmente, aunque destacaba por su talento en el baile. Algunos vecinos incluso la describían como una persona manipuladora, una percepción que, con el tiempo, adquiriría mayor relevancia. Este triángulo relacional, aparentemente inofensivo en un inicio, comenzó a tensionarse progresivamente, dando paso a una serie de hechos que terminarían desencadenando una tragedia. Dentro de la relación entre Ulises y la menor, comenzaron a surgir tensiones que, con el tiempo, escalarían a un nivel inesperado. En varias ocasiones, Ulises intentó avanzar en la intimidad con ella, pero siempre recibió una negativa. Fue entonces cuando ella le dio una explicación que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Según su relato, Tomás había abusado sexualmente de ella. Esta acusación impactó profundamente a Ulises, quien reaccionó con enojo y desconcierto. En un primer momento, le sugirió que lo correcto era acudir a las autoridades y denunciar el supuesto hecho, pero ella rechazó esa opción. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Lejos de buscar una vía legal, la joven planteó una alternativa mucho más peligrosa: tomar venganza por su propia cuenta. Argumentó que, después de lo ocurrido, Tomás continuaba molestándola, lo que, según ella, justificaba actuar directamente contra él. Esta idea comenzó a tomar forma en la mente de Ulises. Lo que inicialmente pudo haber sido una reacción emocional, se transformó en una decisión consciente. La indignación, sumada a la influencia de la adolescente, terminó por empujarlo hacia un camino violento que marcaría el inicio de la planificación del crimen. Una vez tomada la decisión, ambos comenzaron a organizar cómo llevar a cabo el ataque. No se trató de un acto impulsivo, sino de un plan que fue estructurado con antelación. Ulises adquirió un arma punzocortante a través de Internet, mientras que ella se encargó de definir aspectos clave de la ejecución. Así, lo que comenzó como una acusación, derivó en un plan cuidadosamente diseñado que tuvo como objetivo final quitarle la vida a Tomás. La evidencia comenzaba a cerrar el cerco. Lo que inicialmente eran indicios aislados, empezaba a tomar forma como una secuencia coherente que apuntaba a un crimen planificado, con dos personas claramente involucradas. A medida que la investigación avanzaba, la presión sobre los principales sospechosos se intensificaba. Las pruebas comenzaban a ser contundentes y el cerco se cerraba cada vez más. En ese contexto, la menor empezó a mostrarse nerviosa y acorralada por la evidencia que la vinculaba directamente con el crimen. Con eso, el 2 de agosto de 2019, dio un paso decisivo. Le confesó a una profesora del colegio que había participado en el crimen en contra de Tomás. Este acto marcó un punto de quiebre. El director del establecimiento intervino de inmediato y le indicó que debía acudir a las autoridades para formalizar su declaración. De lo contrario, él mismo lo haría. Ante esta presión, la joven accedió. Con la confesión en curso, las autoridades actuaron rápidamente. Se trasladaron hasta la vivienda de Ulises, donde fue detenido. Poco después, él también asumió su responsabilidad en los hechos. Ambos quedaron bajo custodia, dando inicio formal al proceso judicial.
La autopsia confirmó que Tomás falleció producto de una anemia aguda causada por la enorme pérdida de sangre, consecuencia directa del brutal ataque. Sin embargo, el juicio no se desarrolló de inmediato. Diversos factores, entre ellos la emergencia sanitaria mundial, retrasaron el proceso durante aproximadamente 2 años, tiempo en el cual los imputados permanecieron privados de libertad. Durante ese periodo, la madre de Tomás junto a su familia encabezó una lucha constante para exigir justicia. Realizó campañas, participó en medios y mantuvo el caso vigente en la opinión pública, mientras la fiscalía continuaba reuniendo pruebas. También dio su opinión sobre la chica. En distintos medios de comunicación, expresó su desconcierto por el comportamiento de la menor luego de los hechos, ya que, según comentó, incluso asistió al funeral de su hijo, lloró junto a la familia y la abrazó. Para la opinión pública, este tipo de comportamientos solamente reflejaban el nulo arrepentimiento que poseía la jovencita a una edad tan corta. Finalmente, el 11 de mayo de 2021, comenzó el juicio. Se presentaron decenas de testigos, peritajes y pruebas documentales. Ulises declaró, reconociendo su participación y detallando cómo se desarrollaron los hechos, enfatizando que actuó debido a la declaración de la menor, denunciando que Tomás había abusado sexualmente de ella y por ello lamentaba haber acabado con una vida inocente, además de señalar el rol de la menor en toda la planificación. El Ministerio Público imputó a ambos por homicidio calificado. Para Ulises, se solicitó prisión perpetua, mientras que para ella, una pena acorde a su condición de menor y participación en el delito. Tras varias jornadas de audiencia, el 11 de junio de 2021, se dictó sentencia. El tribunal concluyó que existió premeditación en el crimen. Ulises Labrín fue condenado a 17 años y 183 días de presidio mayor en su grado máximo. Por su parte, la menor recibió una pena mixta: 4 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, más 1 año de libertad asistida especial. A pesar de la condena, la defensa de la joven intentó modificar la pena, solicitando un régimen más flexible. Sin embargo, el juzgado rechazó la petición, manteniendo la sanción original. Con esto, el caso alcanzó su cierre judicial. Pero para la familia de Tomás, ninguna sentencia sería suficiente para reparar la pérdida ni borrar la forma en que su vida fue arrebatada. Lo más perturbador de este caso no es solo la violencia con la que terminó la vida de Tomás. Es la frialdad con la que todo fue provocado. Una menor, con una diferencia de edad evidente frente a un hombre adulto, fue capaz de manipularlo hasta convertirlo en un arma. No fue un arrebato de celos. Fue una historia construida, una acusación gravísima, una supuesta violación que nunca fue comprobada, usada como detonante para empujar a otro a matar. Y él, lejos de cuestionar, decidió actuar, sin pruebas, sin verdad, sin pensar en las consecuencias. Pero lo que vino después cruza cualquier límite. Mientras la familia de Tomás lo buscaba con desesperación, ella ya sabía lo que había ocurrido. Y aún así, cuando todo se confirmó, tuvo el descaro de presentarse en el velorio. Lloró frente a todos, fingió dolor, se mezcló entre quienes realmente estaban destrozados y abrazó a la madre del joven al que había llevado directamente a la muerte. Un acto que no solo revela manipulación, sino una frialdad que cuesta incluso describir. Y aún con todo esto, la condena que recibió deja un sabor amargo difícil de ignorar. Por ser menor de edad, la ley limitó su responsabilidad penal, reduciendo significativamente la pena. Pero eso abre una discusión incómoda. ¿Puede una persona planificar, manipular y desencadenar un asesinato, y aún así enfrentar consecuencias tan bajas? La ley la considera menor, pero sus decisiones, su capacidad de engaño y el resultado de sus actos muestran un nivel de conciencia que muchos cuestionan si realmente fue castigado como correspondía. Este caso no solo habla de un crimen, habla de cómo una mentira puede convertirse en sentencia de muerte, de cómo alguien puede construir una historia falsa, usarla como herramienta de manipulación y provocar una tragedia irreversible, sabiendo exactamente lo que podía pasar. Y entonces queda la pregunta más incómoda: ¿la justicia fue realmente justa en este caso? ¿Crees que la edad debería pesar más que la gravedad de los hechos? ¿Ulises fue el único que terminó pagando la verdadera condena, o ambos debieron enfrentar penas similares?
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta? ¿Y hasta dónde la de quien manipula desde el inicio? Te leemos en comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.